Muy buenas tardes aquí, muy buenos días por allá y no sé qué más, donde quiera que estén ustedes, todos en la parte del mundo que les toque ahora estar. Desde luego me da muchísima ilusión y mucha alegría muy profunda el poder encontrarme de nuevo con ustedes por este medio que nos acerca a pesar de las grandes distancias físicas. Es lo bueno que tienen estas cosas que el hombre inventa con la ayuda de Dios nuestro Señor. Es un saludo muy de corazón, muy cordial después de años de no vernos, de no escucharnos posiblemente, aunque yo ciertamente trato de seguir un poco los acontecimientos más importantes de Venezuela, de la Iglesia de Venezuela, y muchas veces pienso que la Iglesia en Venezuela pasa, como decía San Agustín en su momento, que avanza en su peregrinación, pero a través de las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Estoy seguro de que ambas cosas se están dando. La primera se ve más, la segunda no se verá, pero está seguro funcionando en el corazón de muchos venezolanos. Y agradezco que me hayan hecho esta invitación a compartir este interés común que tenemos muy en el corazón, esta preocupación por dar el mensaje de Cristo, evangelizar en estos tiempos y en los lugares donde Dios nuestro Señor finalmente nos coloca a cada uno de nosotros. No quisiera abordar el tema sin pedir la luz del Espíritu Santo, así que si me lo permiten, hago una breve invocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bueno, ahora sí, porque para hablar de estos temas de Dios, sin invocarlo y sin estar muy en sintonía con Él, no me parece que vaya a funcionar. Hemos escogido como tema de esta reflexión común y compartido el evangelizar con gozo. Pensándolo bien, es casi una redundancia, porque no se puede hacer bien de otra manera, puesto que evangelizar no es más que llevar una buena y alegre noticia a los hombres, que resumida, y este resumen hay que tenerlo siempre en el corazón y en los labios, no es más que lo que decía el mismo Cristo en su conversación con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida plena, eterna. Este es un anuncio pues maravilloso que si lo pensáramos un poquito y lo reflexionáramos y entrara en nuestro corazón, creo que sería la fuente más grande y más segura de nuestro gozo y alegría. Y por otra parte, como bien sabemos, el Evangelio acaba con un mandato. El Evangelio escrito acaba con un mandato de Cristo. Id por todo el mundo y anunciar el Evangelio, esta buena noticia, a toda criatura. Eso está en el corazón, en la entraña de la Iglesia y es lo que justifica su existencia y su andadura a lo largo de los siglos y en tantos países donde se encuentra prácticamente en todos. Este anuncio
es sin duda ninguna una tarea de toda la Iglesia, en todas las circunstancias y dirigida a todos los hombres. Esto es lo que hace de la Iglesia una institución tan especial, tan singular, tan única y que además no se acobarda ni se achica ante una misión que hoy quizá algunos pudieran decir que es un signo de arrogancia y de pretensión, pero la verdad es que no es más que un gesto de plena humildad, aceptando algo que Dios mismo nos pide y nos llama. Esta misión, este mandato de Cristo hoy sigue vigente después de 2000 años de historia, de que este mandato resonó por vez primera, porque hay todavía millones de personas que no han escuchado hablar de Cristo y no conocen tampoco su mensaje. Esto es motivo suficiente para decir que tenemos que hacer esta tarea. Pero además, hoy hay una novedad, y es que hay que evangelizar también a los propios cristianos, cosa que es un poco sorprendente. Hay que dar esta buena noticia a quienes ya la conocen. Hay que empezar por casa con este trabajo. Inclusive, según mi experiencia, y no sé si es la de ustedes también, pues evangelizar a los propios cristianos es el campo de trabajo, de evangelización de la mayoría de nosotros, que difícilmente iremos a pueblos paganos o a lo que se llaman las periferias existenciales, donde nunca llegó Cristo. Es importante esto, y esto es una realidad, por eso inclusive hay quien ha escrito un libro que se llama así, la evangelización de los católicos, de Scott Hahn, este autor muy conocido, y que plantea otra vez, obviamente porque la propia Iglesia lo ha hecho, esta necesidad de reevangelizarnos, de recristianizarnos. ¿Por qué empezar por casa? Y casi por qué concentrarnos en la propia casa en este trabajo. Bueno, hay varias razones para ello, fruto del análisis las podemos pues enunciar brevemente. Ante todo, la mayoría de los cristianos han recibido los sacramentos, algunos por lo menos de los sacramentos, pero no han tenido, eso parece, un encuentro significativo y personal con Jesucristo. ¿Qué es este encuentro personal con Cristo? Es lo que nos hace cristianos de verdad y de convicción. No al tener una información, ideas, una doctrina, sino como tantas veces se ha dicho, ese encuentro personal con Cristo vivo, que es el que nos cambia la vida y nos hace distintos y por tanto discípulos suyos de verdad. Y pues ustedes me dirán, no hay que ser pesimistas sin duda ninguna, pero creo que no son tantos los cristianos, que en el mundo somos una tercera parte, por tanto unos 2-3 mil millones de habitantes. No sé si habrá muchos que hayan hecho esta experiencia de Cristo que les convierte en verdaderos discípulos de Cristo, pase lo que pase y en cualquier circunstancia. Por eso es necesario reevangelizar. Luego también no hay duda de que sucede que la enseñanza cristiana, la doctrina que hemos recibido, a veces es un poco deficiente, en el sentido de que muchos cristianos, muchos católicos, no tienen seguridad ni confianza en sus conocimientos y sus creencias religiosas para darle orientación a su propia vida. Y muchos menos tienen la confianza y la seguridad y la fuerza para transmitirla a los demás. Eso dicen que lo hagan otros, que lo hagan los expertos, que lo hagan los sacerdotes. Esta deficiencia que nos arrincona y acobarda no es nueva, desgraciadamente no. Esta deficiencia en la formación doctrinal profunda es algo que ha sido una constante, se puede decir así, en el pueblo cristiano, y pues no vamos a juzgarlo, simplemente lo constatamos como una realidad y pues veamos qué podemos hacer por remediarla.
En todo caso, la historia de la Iglesia, vemos que el pueblo cristiano, ese pueblo cristiano, que somos la inmensa mayoría de los que formamos parte de la Iglesia, pues se han mantenido, nos hemos mantenido en la fe, sobre todo, además de la gracia y la acción del Espíritu Santo, que siempre trabaja en los corazones, por la fuerza del testimonio de grandes santos, de grandes figuras, mártires, papas, doctores, voces proféticas, que Dios envía a su pueblo y que son los que nos sostienen, porque ellos sí han tenido una experiencia pues tremenda de Dios, que es la que luego reparten y nos conmueve. Y por eso Benedicto XVI llegó a decir, hace años ya, cuando era aún solamente el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que la falta de catequesis es el gran fracaso de la Iglesia contemporánea. Se refería a la Iglesia contemporánea, pero quizás se pueda extrapolar un poquito hacia atrás. ¿Y por qué hemos fracasado? ¿Por qué ha fracasado esta pues, formación profunda o catequesis pues, profunda? Es un tema histórico complejo y en cada país es un poco distinto, ¿no? Pero básicamente lo que sí se puede decir es que el cristianismo, los cristianos fueron fuertes, firmes, convencidos durante los primeros siglos en que estuvieron perseguidos o por lo menos en circunstancias muy adversas. Luego, a partir de que fue reconocida como religión lícita y sobre todo a partir del año 533, es una fecha muy significativa, el emperador Justiniano decreta que el catolicismo es la única religión aceptable, aceptada en el Imperio Romano y las demás quedaban proscritas. Esto hizo que pues, los cristianos se sintieran muy seguros simplemente siendo del grupo cristiano, formando parte de la Iglesia. Y bajó el nivel de formación, de exigencia, porque ya como no había enfrentamiento al gobierno, al régimen, en el poder, como no había mártires, ya los mártires habían pasado a la historia, entonces es una cosa hasta cierto punto normal de la psicología del hombre, se afloja y, bueno, pues decae también la convicción. Esta unión de la religión, del poder político y el poder religioso que tanto se ha estudiado, especialmente en nuestros países, nuestros católicos, pues fue un acontecimiento histórico hasta cierto punto inevitable. Y repito, es un tema para una larga discusión. Pero lo cierto es que sí hizo mella y que rebajó el nivel de evangelización y de pues, conocimiento y convicción de la fe católica en muchísimos católicos. Cristo había hablado muy claramente, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, en los planes de Cristo no estaba, por así decir, esa simbiosis, esa fusión o confusión del poder político y del poder religioso, aunque siempre en el mundo van a la par y van juntos, pero no mezclados. Lo cierto es que a consecuencia de esto, la cristiandad, como se llamó, generó una cultura cristiana. La cultura cristiana que ha sido pues, maravillosa y que ha producido obras de todo tipo, de la literatura, del arte, que ha producido buenas costumbres, buenas leyes, instituciones buenas, etcétera. Pero al mismo tiempo se convierte en un cascarón protector y los cristianos pues viven dentro muy a gusto, hasta cierto punto muy fácilmente. Y se descuida, repito, se descuida esa necesidad de ahondar la propia fe, de conocerla a fondo y de hacer un compromiso de vida realmente auténtico. El discípulo, el discipulado de Cristo,
que nos lleva a un cambio en nuestra vida, costumbres profundas y, por tanto, a vivir el Evangelio y vivir la ley de Dios de una manera que hoy diríamos radical. Pero esto es lo que faltó. Y por eso, ahora, cuando nos encontramos al final de este proceso histórico, nos encontramos con que tenemos no solamente ya una iglesia y un Estado separados, sino enfrentados. Enfrentados, y el Estado ahora está tomándose la revancha porque dicen, estuvimos siglos sometidos a vosotros, pues ahora va a ser al revés. Y entonces viene toda esta andanada que hay de la política hoy, a través de leyes, de restricciones, de medidas constrictivas, para reducirnos a las sacristías, para quitarnos de la vida pública, para suprimir cualquier tipo de pues influencia y casi pues presencia de la vida cristiana. Y entonces la consecuencia es que es para muchos muy difícil ser un buen cristiano, muy difícil ser un buen discípulo de Cristo, porque el ambiente, el contexto, pues nos lleva por ese camino, por el camino de lo que hay, de lo que se llama el pensamiento políticamente correcto, socialmente aceptado, pero que está en las antípodas del Evangelio y en cuestiones fundamentalísimas. Y entonces, ¿quién va a salir de nuevo a la palestra pública para decir que los cristianos también tenemos derecho a vivir según el Evangelio y a que no nos coaccionen para vivir en contra, que tenemos derecho a crear instituciones para proteger a nuestra infancia y juventud y educarlos en los valores y los principios cristianos? Bueno, ese es un gran desafío. Y por eso estamos como en el comienzo, eso se dice mucho, en el comienzo de una nueva era. El cristianismo está como empezando de nuevo y estamos empezando en medio de esos contextos de persecución, de dificultad, de ostracismo, donde para ser un católico, un cristiano convencido, tienes que sufrir y tienes que estar dispuesto pues a muchísimas cosas que duelen. Y si sumamos a eso que hay ideas teológicas nuevas, esto que se ha llamado el relativismo religioso, eso que se dice que todas las religiones son iguales y por todos los caminos se va al cielo. No, pues entonces, ¿para qué luchar yo por ser yo un católico distinto? O ¿para qué yo llevar el Evangelio y hacer un esfuerzo grande por llevarlo y transmitirlo a los demás? Habría que decirles que se queden tranquilos y ellos también llegarán al cielo igual que yo. Es un tema peliagudo, es un tema pues profundo en teología, pero lo que sí es cierto es que esto ha producido, y esto lo dicen todos aquellos que saben de esto, cardenales, teólogos, expertos, esto ha disminuido el impulso misionero y ha disminuido el número de agentes que se comprometen a evangelizar. Y simplemente, pues ahí lo dejo. Es por esta situación que he simplemente presentado en un esbozo muy breve y, por supuesto, imperfecto y que habría que matizar mucho y completar mucho. Es por eso que después del Concilio Vaticano II, que fue un momento donde la Iglesia toma conciencia de sí misma, de su situación dentro del mundo, de la problemática que está surgiendo en el mundo, porque hay que ver, si uno lee de nuevo los documentos del Concilio, y son documentos de hace 60, 70 años, oye, qué claridad, qué clarividencia, qué voz profética está ahí, y eso es una prueba para mí de que efectivamente el Espíritu Santo guió la mano de los padres conciliares. Bueno, fue entonces a partir del Vaticano II que la Iglesia lanza dos consignas que son nuevas pero son viejas: evangelización y catequesis. Con sus respectivos documentos programáticos que
yo me imagino que ustedes en la Escuela de la Fe o quienes se acercan a ustedes, los estudiarán, los pensarán y pues meditarán. Primero, el Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, 1974, resultado del sínodo. Son documentos que resumen toda esa reflexión de la Iglesia específicamente sobre ese tema, y es de este Pablo VI. Luego, Juan Pablo II, resumiendo otro sínodo desde 1977, escribe el documento Catechesi Tradende. Y tenemos luego el catecismo. No olvidemos que el catecismo, el gran catecismo actual, es el resultado de un sínodo, del sínodo de 1985, que pidió que se redactara este catecismo para tener una guía segura para la fe la fe, la vivencia personal y la evangelización de los católicos. Y todavía, ahora, en nuestros días, el Papa Francisco nos ha regalado este gran documento que es la Evangelii Gaudium, que es todo un manual de evangelización para estos tiempos, desde el 2013. Es una exhortación, así se llama, porque son resultados de los sínodos, que deja muy claro de qué estamos pues hablando con este tema. Dice justamente de apertura el número 1 de la Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por eso dice el Papa que en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora. Una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría, y quiero indicar los caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Es un documento, la verdad, yo lo he leído, releído varias veces, este documento del Papa es un tesoro para quien quiera realmente evangelizar y saber muy bien de qué se trata esta tarea. Dicho esto, como un primer punto, que no sé, a lo mejor me tendré que parar pronto porque uno se lía a hablar, es que yo me pregunto, ¿y cuál es la raíz profunda del impulso evangelizador? Y no es más que la que Pablo, el grande evangelizador, expuso. La caridad de Cristo nos urge. Lo cierto, a San Pablo hay que meditarlo. Es el patrono de los apóstoles, doctor de las gentes. Hombre, yo siempre leí con mucho gusto el libro de San Pablo, Heraldo de Cristo, de Joseph Holzner, un libro precioso que entusiasma, porque ves la personalidad de este hombre tan especial, que por otra parte no es mérito propio, es un don de Dios y eso hay que dejarlo siempre muy claro. Dios escoge a quien quiere y le dota de los dones y medios que quiere. Pero es para nosotros algo sumamente estimulante. La caridad es la raíz del impulso evangelizador. Y quiero recordar que la caridad no es una virtud cualquiera. A veces decimos, bueno, fe, esperanza y caridad, una virtud, las virtudes pues cardinales, las teologales. No, es más que una virtud. Es la síntesis y el culmen de toda virtud. Entendida como la fuerza más poderosa en el sentido de virtud, virtus, pero también en el sentido que es un modo de ser y de actuar constantemente. Y esto por una razón muy sencilla, porque como nos dice San Juan, Dios es caridad. La esencia de Dios, el modo de ser de Dios, la sustancia de Dios, no tenemos palabras
para decirlo, pero es la caridad. Y quien contempla y medita ante todo la caridad de Dios para con nosotros, pues va a sentir en su corazón un fuego. Dios ama a los hombres. Esto se dice fácilmente y quizá lo decimos con frecuencia, pero hace falta que sea una convicción que se sostiene en la experiencia, de la experiencia. Esa experiencia constantemente renovada de gustar y manejar su amistad y su mensaje. Esto es el tema, por eso hacemos tanta oración, o deberíamos. Oración, contemplación, Eucaristía, adoración, porque es la forma de que experimentemos la caridad de Dios para con nosotros. El Papa Francisco, en su exhortación citada, en el número 266, es un número precioso, es un número para meditarlo mucho, el número 266, dice: no se puede perseverar en la evangelización fervorosa si uno no está convencido por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo el caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que desconocer su palabra. No es lo mismo el poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no hacerlo. Y sigue diciendo más cosas así. Al final dice: y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Y como ven, siempre se repite, y se repite en muchos otros ámbitos, esa palabra, esa expresión, experiencia de Cristo. Pero yo me pregunto y reflexiono, ¿pero qué es y cómo se hace la experiencia de Cristo? Porque pues la experiencia, decimos, es ver o tocar, oler, los sentidos son nuestros modos para hacer experiencia. La verdad es que en la experiencia de Dios, en la experiencia de Cristo, encontramos que hay unas pocas almas muy privilegiadas que han tenido esta experiencia física inclusive, o espiritual, pero muy, muy total, que son los santos, los apóstoles, San Pablo, San Francisco y sus visiones y Cristo junto a él, San Ignacio de Loyola. Estaba leyendo la vida de él, su autobiografía, dice que constantemente pues tenía la visión de Cristo físicamente, celebrando misa, conversando, paseando, hablando. Los pastorcitos de Fátima, Bernadette, y así estos grandes santos que no les cabe la menor duda de la existencia de Dios, de la existencia de Cristo y de que Él nos ama y nos quiere y que ha dado su vida por nosotros. Pero esos son unos pocos. Esos son los que han recibido esa gracia y nosotros no le podemos reclamar al Señor y decirle: ¿por qué a mí no se te me apareces? Que es lo que a veces uno quisiera verlo y se me acaban todas las dudas. Pues no, pero son gracias, repito, muy especiales, pero hoy en nuestros días yo veo que hay también muchísimas personas que reciben verdaderamente iluminaciones y experiencias espirituales de Cristo que las cambian por completo. Hay muchas personas. Quizá no aparecen siempre, pero uno muchas veces se las encuentra. Un retiro, unos ejercicios, un acontecimiento o simplemente eso, Dios se le manifestó. Hay aquí en España, bueno, en España sí, un portal que a mí me gusta mucho, yo se lo recomiendo, se llama Religión en Libertad.
que todos los días narra acontecimientos de este tipo en un montón de personas, sin distinción de edad, sexo, profesión, situación, y es entusiasmante. Yo veo, digo, pero qué maravilla, cómo Dios sigue actuando. Y estas personas, y por eso es que menciono esto, una vez que tienen esta experiencia, inevitablemente se convierten en apóstoles, inevitables evangelizadores, y les cambia la vida, y a veces dejan su profesión o simplemente le dan un vuelco a su profesión para orientarla por completo hacia la evangelización, a llevar a los demás esta noticia buena de que Cristo nos ama y existe y es Dios verdadero. Yo les recomiendo eso. Hoy hay tantos portales y hay tanta basura también que es una maravilla encontrar este tipo de pues, herramientas. Hace unos días, aquí tengo dato, sacó el interesante relato de la conversión de una mujer aquí muy conocida, Carmen Laforet, novelista, premiada y tal. Tuvo una vida, digamos que hasta cierto punto normal, inclusive a veces un poco por aquí y por allá, pero un día, y sin buscarlo y sin pretenderlo, tiene esta experiencia de Dios en un retiro, en un retiro así, y le cambia la vida. Y escribe una novela que se llama La Mujer Nueva, para contar un poco, no hablando de ella, hablando de otra persona, pero es ella, su experiencia de la conversión, del cambio que le trae esta experiencia que hace de Cristo. Interesante es que en este artículo hay quien lo escribe hace un análisis de cómo funciona este tema de la experiencia espiritual. Es muy interesante. Está es del día 9 de septiembre, de forma que si lo quieren ver, ahí está. Bueno, entonces la experiencia de Cristo pues es un don, es una gracia, y hay muchos niveles de intensidad, ¿no? De la experiencia de los grandísimos santos hasta la experiencia de estas otras personas. Y luego estamos nosotros, los que no tenemos un tipo de experiencia así tan llamativa o tan envolvente, que nos cambie tanto, que vivimos, yo diría, de la fe sencilla, y que tenemos una experiencia de Cristo, sí, pero que no es clamorosa, no es fulgurante. Es una experiencia entre los pucheros, como diría Santa Teresa, en medio de los quehaceres de la vida cada día, pero es real y es suficiente para alimentar una auténtica vida cristiana. Suficiente. Entonces, creo que es importantísimo que nosotros, sin buscar ni esperar ese tipo de experiencias místicas o gracias extraordinarias, que cultivemos y alimentemos mucho esta experiencia cotidiana de Cristo en nuestra vida, que ya sabemos cómo es. La oración es que no podemos prescindir de la oración. Y cuanto más queremos hacer por los demás, más necesitamos tiempo de oración. La comunión, la Eucaristía, el ofrecimiento a Dios de la jornada, la devoción al corazón de Jesús, la meditación del Evangelio, el examen de... Todos esos pues, momentos son los momentos que van haciendo que nuestra experiencia de Cristo sea auténtica, sea verdadera y por tanto sea transformante, que es lo que importa. Transformante porque si nos transforma es auténtica, si no nos transforma, poco teórico la cosa. Entonces, la caridad es la raíz, la fuente de la fuerza evangelizadora. Y también hemos hablado de la caridad de Dios para con nosotros, ahora la caridad nuestra hacia los hombres, porque esta es la segunda cara del amor cristiano. Amarás al Señor con todo tu corazón, etcétera, y al prójimo como a ti mismo. Y nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama pues primero a su prójimo a quien ve.
Es Dios mismo el que nos lo pide, el que nos da este mandato. Y nos ha escogido y elegido como instrumentos y como prolongación de su amor concreto. Ese amor que es concreto porque cura, alimenta, consuela, perdona, acompaña, instruye, sirve al prójimo. En definitiva, no se puede decir que evangelizamos si no practicamos las obras de caridad y de misericordia. Solamente hablar del credo o exponer o dar una meditación está bien, pero no es suficiente. Y la fuerza misionera estuvo no tanto en las palabras y los mensajes que daban los misioneros, sino en la práctica de las obras de misericordia que hacían con la gente. Bueno, pues entonces esta caridad nos urge, nos apremia. Y esta urgencia tiene muchas motivaciones. Las estoy desmenuzando un poco hasta que me dejen ustedes, luego me cortan, me quitan el micrófono y me callo. ¿Por qué nos surge? ¿Por qué nos apremia? Pues ante todo por este proceso acelerado de descristianización de nuestros países. A ver, ¿a quién no le duele eso, por favor? Estamos perdiendo en nuestros países nuestras profundas raíces, nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro entusiasmo como católicos. Y esto nos cuestiona, nos tiene que cuestionar, nos duele y nos cuestiona. ¿Qué hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer para que se pierda este ingente trabajo evangelizador de siglos y siglos pasados y de auténticos millones de misioneros y evangelizadores en cada país? Antes eran países fervientes en la fe y hoy mortecinos, inseguros, se dejan despojar de sus riquezas espirituales y de fe y ahí andan a las rastras de donde les lleven los actuales señores del mundo. Es un tema. Nos surge porque el desconocimiento de Cristo aún es muy grande en muchas partes del mundo. En muchísimas partes no ha llegado todavía eso que llamamos el primer anuncio. No saben, ni idea. Y esto siempre hizo que la Iglesia lanzara sus ejércitos de misioneros por todo el mundo. Y Francisco Javier, hubo miles, cientos de miles de este Francisco Javier por todo el mundo. Pero ahora este impulso pues, misionero está un poco mortecino y porque no nos damos cuenta de lo que implica este desconocimiento de Cristo. Y eso es lo que hay que reflexionar. Las consecuencias nefastas de la ausencia de Cristo en la vida de los hombres. Yo creo que no tengo que decírselo a ustedes lo palpan en la vida diaria, en el trato con muchísimas personas. Hoy, sobre todo, hay tanta gente sin rumbo en la vida, sin rumbo, sin fuerza para el bien, dejados en manos de sus pasiones, instintos, sin alegría de vivir. Entonces, eso no nos duele, no nos preocupa. Eso que decíamos siempre antes, esa juventud marchita, esas clases obreras, esos intelectuales, esas familias a la deriva, no nos duelen, no nos inquietan. Pues eso es todo por falta de Cristo. Y esto es muy sencillo. Hay gente, bueno, mire, ¿y por qué tiene que hablar de Cristo? Mejor hábleme de la religión de Buda, porque también es muy bonita, es pacífica y tal, y meditativa. O hábleme de Confucio, o expóngame las cosas de Moisés, inclusive pues Mahoma, porque también tienen cosas muy buenas. Bueno,
Sí, todo eso puede ser verdad. Pero, a ver, ¿sabemos o no sabemos que Jesucristo, como dirá San Pedro en el Sanedrín, siendo el Verbo de Dios encarnado, no hay otro fuera de él que nos pueda salvar bajo el cielo? No hay otro. Solamente Él es el Verbo de Dios hecho carne. Solamente Él es el que puede decir: tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Y cuando uno lee la vida de los misioneros o los métodos, pues la verdad es que ellos no echaban grandes discursos. Decían siempre lo mismo. ¿Ves este crucifijo? Pues este es Dios. ¿Cómo que sí? Es Dios hecho hombre. Y este está ahí por ti, porque se entregó por ti, por mí, por nuestra salvación, por la liberación del hombre de sus pecados. Nos enseñó a vivir, a más. Ya. Y no hacen falta muchas más teorías. Bueno, hoy sí, hoy hay que explicar más cosas, pero bueno, en todo caso lo que digo es que cuando uno ve y le duelen las consecuencias nefastas de la ausencia de Cristo, no se puede quedar tranquilo, no se puede quedar quieto y decir: ah, bueno, pues bueno, que Dios los salve, allá ellos. Decía el Papa en la Evangelii Gaudium: si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en la oración para pedirle a Él, a Cristo, que vuelva a cautivarnos. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo a Cristo con amor, es detenerse en las páginas del Evangelio y leerlo con el corazón. En consecuencia, el impulso evangelizador, el entusiasmo, se fundamenta en esta convicción, en esta experiencia de Cristo y de quién es Cristo, que es un don entenderlo y hacer esa experiencia, pero hay que trabajarlo también para que el Señor nos lo dé. Estamos hablando de la alegría, el entusiasmo, que es una de las cosas que hoy más falta en el mundo. Pues como alguien dijo, nuestra tristeza infinita solo se cura con un amor infinito. Y esto hay que decírselo a la gente y hay que llevarlo también a la gente. En conclusión de esta segunda parte, y ya me comí todo el tiempo, qué barbaridad, no habla como un lorito. Pues la Iglesia en nuestros días plantea la necesidad de una nueva evangelización, tanto de los creyentes como de los incrédulos, de los fieles o de los infieles. Nueva. ¿Por qué nueva? ¿En qué nueva? Juan Pablo II lo puntualizó. Nueva en el ardor, en los métodos y en las expresiones, no en el mensaje. El mensaje no es nuestro, es de Cristo y es intangible. Ahora, ¿cómo se realiza en concreto esta evangelización nueva? A ver, ¿de cuánto tiempo dispongo? Unos 5 minutitos, porque si luego hay preguntas, yo no me quisiera pues comer todo el tiempo. Usted siga, padre. Sí, usted siga. Sí, eso mismo le iba a decir yo. Siga. Yo sigo, usted siga. Bueno, está bien. Entonces, ¿cómo? A ver, yo no soy un experto en teorías de este tipo, pero hay dos cosas que creo yo son como fundamentales para evangelizar: el testimonio y la palabra, que son complementarios, no son excluyentes, no se deben excluir, son complementarios. La vida cristiana vivida, nuestras buenas obras realizadas con espíritu sobrenatural,
tienen una eficacia muy grande para atraer a los hombres hacia la fe y hacia Dios. Las buenas obras, el buen ejemplo. Cristo nos lo dijo claramente. Brille vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Pablo VI, en aquel documento que mencioné, Evangelii Nunciandi, dice: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Y este es un tema en la Escuela de la Fe, hay que plantearlo así. No podemos decir que la Escuela de la Fe, bueno, aquí venimos, tomamos cursos excelentes, teóricos, imponentes, pero bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿A quién piensas llegar si eso no va sostenido en un testimonio de vida a la par de esa doctrina? Afortunadamente, el testimonio no necesita muchas explicaciones. Se da con la vida y sin proponérselo uno, brota espontáneo de lo que uno es, porque el testimonio no se inventa, no se fragua ahí técnicamente o artificialmente. Es lo que vives. Es lo que vives. Y cuántas historias de estos conversos modernos certifican esto, que ha sido el testimonio lo que les ha llevado de nuevo a la fe. Por cierto, yo siempre recomiendo y aprovecho este momento leer mucho historias de los conversos. Hay muchísimas historias muy buenas y hacen muchísimo. Es una lectura, y además hay libros muy bien escritos, no es que sean libros piadosicos ahí melosos, no, libros muy, muy potentes, muy bien escritos, y que además, como es el testimonio de vida, uno de verdad se entusiasma y se transforma. Entonces, el testimonio sencillo y silencioso de las buenas personas es muy válido y fundamental para evangelizar. Leí hace, no me acuerdo cuánto tiempo, un libro que lo recomiendo también, se llama Estudios sobre la expansión del cristianismo en los 3 primeros siglos. El autor es un sociólogo norteamericano, se llama Rodney Stark. La expansión del cristianismo. Estudia e investiga a ver qué pasó, por qué el cristianismo, siendo perseguido y demás, y sin medios y muchos recursos, en 3 siglos le dio la vuelta a la tortilla. Y encontró, como sociólogo que es en sus investigaciones, que fue la práctica de las obras de misericordia lo que hizo posible la expansión rápida y en todas las capas sociales del Imperio Romano. Es un estudio interesantísimo por eso. Se lo cito de nuevo. La expansión del cristianismo, autor Rodney, R-O-D-N-E-Y, Stark, americano. Es lo que decía San Pablo también a los primeros cristianos muchas veces, por ejemplo, a los corintios, ya comáis, ya bebáis, o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No deis escándalo ni a griegos, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Sé que no es fácil cumplirlo y vivirlo, pero ese es pues el camino. Y por ahí hay que intentar entrar a pesar de todos los pesares. Testimonio. Segundo, la palabra. Un verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la palabra. A los no creyentes para llevarlos al conocimiento de Cristo primero y a los fieles para instruirlos, confirmarlos, estimularlos a una vida más cercana a las huellas de Cristo. No sé si ustedes han reflexionado un poco, a mí me gusta reflexionar, ahora que ya estoy medio jubilado, aunque no me dejan jubilarme del todo, pero
tengo un poquito más de tiempo para reflexionar. Quisiera tener más, porque si no uno es una máquina de hacer cosas y eso no es tampoco bueno. La maravilla de la palabra. Este don que Dios ha dado al hombre de la palabra, del lenguaje articulado, racional, que transmite un mundo riquísimo, el logos que decían los griegos. Por eso, cuando San Juan nos quiere decir quién es el verbo, dices el logos, la palabra. Pues bien, eso indica la importancia y el poder tan grande que tiene en la vida de los hombres la palabra como medio supremo de la comunicación, y Cristo es la palabra suprema de Dios, la expresión de Dios por excelencia. Y como decíamos antes, en algún momento en nuestros tiempos, se multiplican errores gravísimos, doctrinales, históricos, informativos, que pretenden destruir desde sus cimientos todo el orden moral y la misma sociedad humana como el Creador la hizo y la quiso. Y lo dejo así. Y ustedes saben a qué me refiero. Y no solamente la ideología de género y todo eso que hay de por medio, es que son sistemas políticos, económicos, culturales, familiares, matrimoniales, de ética, de no ética. Y entonces yo digo, ¿quién va a explicar que ahí hay un error y en qué consiste? ¿Quién va a hacer la clarificación de todo eso? ¿O se va a hacer solo? No. Es un desafío tremendo y por eso la formación doctrinal. Por eso hay que quemarse las pestañas y hay que quemar muchísimo tiempo en estudiar, porque hoy hay tanto que rebatir, que aclarar, que explicar, que uno no se da abasto. Ahora que me pusieron de director de la sección de señores, no sé para qué, porque ellos son más competentes, pero estábamos haciendo el plan de formación y es que decíamos, esto es un mundo, ¿cómo vamos a hacer para prepararnos para enfrentar este tsunami de cultura anticristiana que nos rebasa por todas partes? Bueno, hay que empezar, tampoco vamos a decir, no se puede hacer nada. Empecemos, hagamos algo, pero el camino es ese, Hay que, o sea, si no queremos entregarnos a la cultura dominante, si no queremos vivir en esta cultura dominante sin sentido crítico, nos tenemos que armar doctrinalmente para aclarar los principios cristianos, defendiéndolos cuando sea necesario y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales de nuestro tiempo. A ver, explicar la fe hoy no es nada fácil. Bueno, quizá a la gente más sencilla sí, pero yo veo aquí estos países que se llaman desarrollados, que habrá que ver en qué sentido, pues el combate intelectual, doctrinal, es tremendo. Por eso Benedicto XVI decía, el mundo moderno es un desierto donde no florece la planta de la fe. Entonces, aquí hay un gran desafío. Estos días leí un libro, otro libro, les voy a recomendar, otro librito que lo pueden hacer. Se llama Vivir sin mentiras. El autor es Rod, R-O-D, Dreher, D-R-E-H-E-R. Vivir sin mentiras. Tiene como subtítulo Manual para la disidencia cristiana. Quiere enseñar al lector a cómo un cristiano, aunque vive bajo el yugo de esta cultura, puede y debe actuar para contrarrestarla. Vivir sin mentiras. Entonces, la catequesis es esto. Y por eso la preparación catequética, como decía, es fundamentalísima y afortunadamente existe la Escuela de la Fe, muchas escuelas de la fe y muchos
no somos los únicos, afortunadamente en el mundo hay muchos centros de formación cristiana buenos, pero eso es imprescindible, es fundamental. Entonces, el objetivo de la catequesis es esa preparación. Por eso, no sé ahora cómo estén los programas, Álvaro los podrá decir y Guadalupe, pero antes eran programas casi como para la formación de un sacerdote, porque tenías filosofía, teología, ética, doctrina social, sagrada escritura, liturgia, tenías de todo. Tenías que estar 4 o 5 años o más, no sé cuánto tiempo, estudiando bien para tener luego el diploma de maestro de la fe, de niños, de adolescentes, de adultos, de jóvenes. Bueno, es fundamental, eso hay que hacerlo así. Entonces, la catequesis, que ya sabemos, y lo dije antes, digamos que la esencia, la sustancia de lo que hay que aprender y explicar es el catecismo. Por eso el Papa y el Concilio insistieron en que hubiera un catecismo físicamente, y ese es el manual. Y está dicho en el prólogo, es el manual para esta nueva evangelización. Entonces hay que tenerlo día y noche, hay que tenerlo bajo el brazo ya todo oxidado, todo sudado, qué sé yo, como de tanto usarlo y de citarlo, para que no nos vengan a decir, no, es que yo no estoy de acuerdo, es que, bueno, el teólogo tal, o el fulano de tal, o el señor cual, ¿qué historias me cuentas? Si estamos buscando difundir la fe católica, es esta, si no, no es. Bueno, eso ahí lo dejamos porque... Y bueno, más cosas se pueden decir, pero voy a terminar ya para no cansarles mucho. Es importante, y con esto concluyo, algo que en la Iglesia también se dice mucho, escrutar los signos de los tiempos. Es una responsabilidad grave conocer nuestra realidad. Conocer las realidades donde estamos metidos, que afectan mucho la fe. El Papa inclusive dice, estas realidades del presente, si no son bien resueltas, fíjense bien lo que dice, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. Es preciso esclarecer aquello que puede ser un fruto del reino y también aquello que atenta contra el proyecto de Dios. Estas leyes y estas cosas y estas culturas y estas costumbres están haciendo daños irreversibles. Irreversibles. Por ejemplo, solamente por citar, aquí ahora que está un poco el debate, el tema de la natalidad. En España no hay natalidad de reposición, como dicen. La gente no quiere tener hijos. ¿Y por qué? Porque la iglesia no entiende y toda esa cuestión de humana evite, todo eso se desprecia y los católicos mismos no saben qué decir y posiblemente siguen esa misma corriente. Bueno, de seguir así, ¿quién será el dueño de estas tierras? Los que se multiplican. ¿Y quiénes son? Puntos suspensivos. Ya lo saben. ¿Quiénes son? Y ese es un tema por mencionar. Bueno, entonces, pues concluyo. Estaba todo el tema de la cuestión social, de la formación en la cuestión social, tema fundamental, pero ya no entro en él porque requiere mucho tiempo. Afortunadamente, creo que los cristianos, los laicos, menos pues católicos, muchos como ustedes, pues quieren asumir este reto de la nueva evangelización, evangelizar con gozo y aceptar este desafío con valor. Y para eso hay que formarse integralmente. Bueno, ya lo están haciendo, lo que estoy diciendo es llover sobre mojado. Formarse integralmente es lo que se refiere a un testimonio de vida auténtico y en lo que se refiere a dar razón de nuestra esperanza a quienes nos la pidan, como decía San Pedro
en su primera carta. Y el evangelizador debe tener siempre delante de sus ojos la preciosa parábola del sembrador. Tiene que ser motivo de mucha contemplación y mucha reflexión. Ahí vemos que la abundancia y la generosidad con que Dios siembra en el mundo es inagotable. O sea, Dios no se cansa de sembrar y lo va a hacer siempre. Y por otra parte vemos la variedad de disposiciones y respuestas de los hombres ante la siembra de la semilla de Dios, dependiendo de que estén bajo la influencia del demonio, de sus pasiones, de ambientes hostiles o de persecución. Fíjense cómo la parábola detalla esas situaciones. Y finalmente, en la parábola pues, se nos da la seguridad de que siempre habrá un fruto, siempre, aunque el fruto sea desigual, dice el 30 por 1, el 60 por 1, el 100 por 1, pero siempre hay fruto si se siembra con el sembrador al lado. Así que eso es lo que están haciendo ustedes. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, por esta escuela de la fe que tiene muchos años. Yo estuve en los comienzos cuando estábamos todavía diseñando qué iba a ser, qué no iba a ser, dónde iba a estar, dónde no iba a estar. Y gracias a Dios, aquí está un gran fruto. Felicidades. Gracias y Dios les bendiga. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga venga tu reino, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.